este foro de retos y perspectivas de salud en el Distrito Federal. Le doy el uso de la palabra al arquitecto Francisco González, director general del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este foro donde vamos a tratar los retos y perspectivas de la salud en el Distrito Federal, organizado por la Comisión de Salud y Ciencia Social, presidida por el diputado Rodolfo González y con la colaboración del Instituto de Investigaciones Parlamentarias que me honro en dirigir. Nuestra ciudad es enorme, rica en tradiciones y es una ciudad multicultural, con una población compleja de muchos distintos, de muchos orígenes diversos, en un porcentaje muy alto al resto del país, con otras ciudades, sobre todo del norte, de componentes indígenas. Tenemos un porcentaje que afortunadamente se ha ido aclarando y poniendo a la vista de personas que necesitan apoyo, de personas discapacitadas, y nos encontramos que a pesar de los avances que han sido muy importantes en las cuestiones de salud, no superados por otras entidades, tenemos en la ciudad y en el país nuevos retos. Estos retos a los que tenemos que enfrentar van desde el alcoholismo entre los adolescentes, que es una adicción que causa gravísimos estragos. Todos sabemos, la peor adicción, la más extendida, la que causa más daños, es el alcoholismo, que se empieza a generar en la adolescencia y a la cual es necesario darle una respuesta, y de lo que está trabajando el doctor Monarza y la comisión que encabeza en un proyecto de ley que esperemos pronto para ver usted llevado a debate y ser aprobado. Pero no basta nada, no quedan ahí otros problemas. También los avances de salud han propiciado que haya cada día más personas de adultos mayores. Y estos son nuevos retos para darles la atención apropiada. Las enfermedades de la infancia y de la madurez no son las enfermedades necesariamente de los adultos mayores. Padecemos muchos, todos los achaques sabidos y por haber, producto de la edad, de la mala atención, del espíritu. Pero son retos para el gobierno de la ciudad, que abarca cada día más y más a miles y miles de habitantes de nuestra región. Tenemos también el problema creciente provocado por la forma de vida, por el ritmo de vida que vivimos, que es apresurado, tenso, que nos estresa constantemente, que nos obliga a recorrer enormes distancias, perder el tiempo, casi envejecer en los autos, cuando se nos atraviesa alguna manifestación inevitable por otro lado, y cuando tenemos problemas tan complicados como que ojalá llueva y luego cuando el aire se nos está lloviendo, que todos decimos. Todo esto nos va dando nuevos problemas, y nuevos problemas también van dando, otorgan necesariamente la necesidad de resguardar los derechos humanos de los habitantes de la ciudad, de todos, desde los adolescentes, defenderlos del alcoholismo es un derecho humano, hasta los derechos que tenemos los adultos mayores. Con esta preocupación, y sobre todo para promover la mayor cantidad posible de información, para preparar lo que esperamos que pronto sea discutido en nuestra ley de salud contra el alcoholismo. Con este motivo hemos organizado el foro al que estamos dándole inicio
y que me tocó inaugurar por esta ley. Entonces, deseo que todos aprendamos de aquí, que podamos distinguir lo que nos van a dar nuestros ponentes, que son ponentes muy destacados, todos ellos en su ramo, todos ellos en sus sectores. El doctor Ondaza es un doctor muy reconocido, ya lo digamos el doctor Rafael Carvalho Ortiz, que tiene una larguísima trayectoria en el sector salud y es ahora nuestro director general del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones. Entonces, sin otro motivo, le damos la palabra al doctor Ondaza para que inicie con su ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos. Además de agradecer su asistencia, pues quiero reconocer el interés y el apoyo que nos acompaña en el arquitecto Francisco González Gómez, que es director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, el doctor Rafael Carvalho Solís, nuestro amigo y director del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones del Distrito Federal, con quien también hemos tenido pues, muchas pláticas, muchos momentos de reflexión, porque estamos trabajando muchas cosas en conjunto. La maestra Elsa Checa, secretaria ejecutiva del programa de seguimiento y evaluación de derechos humanos del Distrito Federal, muchas gracias, maestra, por estar esta mañana con nosotros. En este 26 de junio de 2013 daremos inicio, como decía bien el arquitecto González, al foro de retos y perspectivas de salud del Distrito Federal, en el cual, con apoyo de especialistas con unidad de experiencia, pues vamos a recoger los datos de algunos de los principales problemas de salud en esta ciudad, para que esta soberanía contribuyamos a la creación de las normas y leyes que se requieren para dar satisfacción a la ciudadanía. Por ello, pues, ¿qué les parece? En este momento, siendo las 9:53 de la mañana, pues vamos por inaugurar este curso. Muchas gracias. Platiquemos un momento sobre lo que ha sido el alcoholismo en la Ciudad de México, sobre su epidemiología. Son algunas cifras. Vamos a dar algunas cifras al respecto. Estas cifras pues, son importantes porque son los datos duros con los cuales efectivamente podemos hacer un análisis y de ahí proceder a crear políticas públicas. Por ello pues, hemos realizado algunas encuestas para el sector México en 2011 que se llevó a cabo por el Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. Esta encuesta dio los resultados siguientes. El consumo de alcohol en nuestro país creció en los últimos 9 años de 64.9% ahora a un 71.3%. De esto, el 80.6% es relacionado con hombres y el 62.6% para las mujeres. El consumo alto del alcohol en promedio es del 32.8%. De esto, 47.2% para hombres y 19.3% para las mujeres. En cuanto a dependencia, puede aumentar 6.2%, 10.8% para los hombres y 1.8% para las mujeres. Entre los adolescentes, el consumo de alcohol se incrementó significativamente de un 35.6% a un 42.9%. Nuevamente, arriba el promedio para hombres está en 46% y un 39.7% para mujeres. El consumo alto es el 14.5%, 17.3% para hombres y 12.7% para mujeres. La dependencia fue del 4.1%, 6.2% para hombres y 2% para mujeres. Todo esto en la adolescencia. La población adulta creció también de un 68% a un 77%, 88% de esto para hombres y 67% para mujeres. El consumo alto
fue de 36.6%, 53.6% para hombres y 20.8% para mujeres. La dependencia 6.6%, 11.8% para hombres y 1.7% para mujeres. En el sistema de vigilancia epidemiológica de las elecciones reportó en el 2008 que en los centros menores la droga de baja más frecuente a nivel nacional fue el alcohol, con un 36.4%. Esta sigue permaneciendo como la principal droga de inicio. El 63.2% de utilización del alcohol pasaron a una segunda sustancia. Para los centros de integración juvenil, el 22.1%, un total de 25.133 personas solicitó ayuda para combatir el COVID. El Consejo Tutelar de Menores reflejó en el 2008 que del total del grupo de menores que son detenidos por cometer delitos, el 54.3% consume drogas. De estos, 20.9% alcohol. De los ingresos a urgencias en el 2008, 8.3% se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, principalmente alcohol. El 9% de las enfermedades en México son causadas por el consumo de alcohol. La cirrosis hepática es la cuarta causa de mortalidad, con un 5.6%. Con relación a las principales discapacidades, estas se presentan en la cirrosis hepática, la diabetes y por el abuso de alcohol. El consumo de alcohol es la principal causa de accidentes de vehículos de motor, incluyendo accidentes de tránsito. Y esto pues es terrible, ¿no? Los accidentes, los problemas de mortalidad. La cerveza es la bebida de preferencia, 53.6% para hombres y 29.3% para las mujeres. La edad de inicio del consumo de alcohol fue de 17 años o menos. Pasó de 56.8% a 64.9% para los hombres y las mujeres de 38.1% a 43.3%. Y las cifras pues siguen revelando muchas cosas lamentables. Con relación a la Ciudad de México, considerando el abuso de tendencia de alcohol, sigue siendo de 9.7 para hombres a nivel nacional y es de 8.3 para hombres y de 3.2 para mujeres, siendo 1.7% a nivel nacional para hombres. En el 2011 el consumo alto para fue de 31.8%, 79.2% para hombres y 25.1% para mujeres. Los daños que está ocasionando el alcohol, pues este problema está relacionado con más de 200 enfermedades y pues desde el inicio el consumo de alcohol, los efectos son inmediatos debido a que su asociación de trabajo pasa directo al sistema nervioso central en pocos minutos. Los mecanismos que el alcohol es una presión del sistema nervioso central provocando una disminución de la actividad neuronal, lo que inicialmente provocará desinhibición, euforia, sensación de bienestar. Más adelante, pues esto lleva a somnolencia, náusea, vómito, marcha torpe, y si continúa la persona tomando en 3 o 4 semanas de consumo habitual, se inicia una degeneración grasa del hígado, causando más adelante una hepatitis alcohólica, y más tarde provocará una degeneración hepática causando fibrosis, y consecuentemente la denominada cirrosis hepática, que avanzará hacia una cirrosis hepática gradual, la que provocará trastornos mentales secundarios, por lo que conocida como la encefalía del encefalopatía hepática, y posteriormente antes, sin embargo, pues se va a ocasionar también una congestión de los sanguíneos que llegan y salen del hígado, que son una hipertensión, exacerbación de líquidos y amoniadosis. Esto lo hemos visto todos nosotros, personas que se les ve su abdomen profundo. Esto provocará también varices esofágicas y hemorragia a este nivel, y esto también puede causar la muerte por estas varices. Se rompen, muere la persona, muere ahogada en su propia sangre. El alcohol también genera gastritis, infección, reduce el mental, alteraciones hormonales, impotencia sexual, disminuye el hambre, interfiere la absorción y causa vitaminosis. La desnutrición del alcohol va a provocar el sistema nervioso central, inclusive una demencia
infecciones frecuentes, algunas de ellas son graves, como la neumonía. También el alcohol es causado de pancreatitis y diabetes secundarias a este problema. Dermatitis específicas también pueden aparecer, disminución de la huella sexual, afección del nervio óptico, neuropatía periférica. Durante el consumo de alcohol en el embarazo, también se puede condicionar un síndrome que se llama alcohol con un bebé de bajo peso, con mutaciones congénitas, retraso. El alcoholismo también favorece cardiopatías y también está relacionado con los tipos de cáncer al aumentar los efectos cancerígenos de sustancias. Lo que en las personas favorece el inicio y consumo de alcohol, aunque les provoca son varios factores como los genéticos, como la alimentación, la ansiedad, ya que el alcohol actúa como ansiolítico o antidepresivo, por lo que las personas lo consumen como una automedicación, pero genera adicción. Esto es tolerancia, que significa que las personas cada vez requieren más dosis para tener el mismo efecto, y síndrome de abstinencia. Esto es que al suspender presentan síntomas exteriores que señalan la necesidad de seguir consumiendo. Otro factor es el deseo de socializar y ser parte del grupo, simplemente como una medida de escape con el deseo de emborracharse o estresarse. A nivel mundial se considera que el alcohol causa 2.5 millones de muertes al año, 320.000 jóvenes entre 15 a 29 años, que representa el 9% de las defunciones de ese grupo. Ocupa un tercer lugar en la carga mundial de movilidad, el primer factor de riesgo en el Pacífico Occidental de las Américas y el segundo en Europa. Es el factor de riesgo más importante para la salud en América y en los países de ingresos medios y bajos, como México, Brasil y la mayoría de países latinoamericanos. En estos países el consumo de alcohol es del 40% más del promedio mundial. El consumo de alcohol per cápita promedio en nuestro país es de 7.7 litros. La cerveza, como habíamos comentado anteriormente, es la bebida de preferencia de la población. El uso abusivo del alcohol está vinculado a lesiones ocasionales, como violencia, suicidio y homicidio, y no intencionales como accidentes de tránsito, caídas, traumatismos, envenenamientos, serios problemas sociales que desarrollan, incluyen violencia familiar, abuso de niños, ausentismo laboral y deserción escolar. El abuso y dependencia del alcohol se asocia a dificultades con la familia, en un 10% de los casos, peleas en un 6%, problemas con la policía, en fin. La quinta parte de los accidentes laborales se relaciona con la ingesta de bebidas alcohólicas, afectando directamente la productividad del empleado y de la empresa. Es por esto que en conjunto con el Instituto para la Prevención de las Adicciones, con la Secretaría de Salud, nos hemos dado la tarea en conjunto con el doctor Camacho de recientemente proponer una iniciativa de ley de prevención del alcohol para atacar de raíz el problema que está consumiendo a muchos adolescentes, a una parte importante de la población de esta ciudad que hay una institución como hemos comentado en estos momentos. No es únicamente combatir también el uso irregular del suelo, cerrar autos, lo pueden abrir, sino ir mucho más allá. Es hacer responsables a la familia, a los tutores de que no se consumen por mayoría de alcohol, es hacer responsables también empresarios de manera también sin un compromiso social, pues permiten que ese consumo se lleve a cabo de manera responsable y que pueda conducir a accidentes automovilísticos. Por ejemplo, estamos también viendo la posibilidad de que pues, algunas formas promocionales que inducen a este uso abusivo del alcohol terminen con el medicamento, pues por uno, la venta de cerveza, que es como hemos visto en estas cifras, pues la bebida más importante de venta alcohólica, que pues no se extenda de manera fría, por lo menos en algunos lugares donde se ocurre, sino que se va a comprar, pues que se consuma en el domicilio, y con esto pues estamos en la firme convicción de que va a bajar la morbilidad, va a bajar la mortalidad
calidad, vamos a impedir también pues, que se pase a una segunda fase con otro tipo de consumo de drogas. Esto, como estamos viendo, es más mortal que el consumo de la misma cocaína. Entonces, es también un problema económico gravísimo. Si nosotros tenemos personas diabetes, problemas hepáticos, se compliquen por el consumo de alcohol, el costo, con la cuestión de atención médica, el costo familiar, el costo social, es altísimo y no va a alcanzar tampoco los recursos económicos que nos encuentra la Secretaría de Salud para poder cubrir esos aspectos. Entonces, por eso estamos privilegiando también la prevención de este uso masivo del alcohol a través de la sinergia entre diferentes instancias gubernamentales, la ambiente, a través de la Dirección de Salud y Asistencia Social. Muchas gracias. Que además de ser presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta Asamblea Legislativa, es investigador del Instituto Nacional de Neurología, es subespecialista en neurocirugía de invasión mínima, cuenta con 49 publicaciones en medicina y bioética, ha impartido 171 conferencias, obtuvo 2 premios nacionales, uno por la Fundación Glaxo y el premio Aida Wells en 1999 y el Premio Nacional Roche en 2001. Recientemente, en reconocimiento a su prestigiada trayectoria en el ámbito médico y social, recibió en la ciudad de Lima, Perú, el Premio Excelencia en Salud 2013 que otorga la Confederación Internacional de la Salud. Y antes de continuar con nuestro siguiente ponente, quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Itzel Checa Gutiérrez, que es secretaria ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenida. Y el doctor Rafael Camacho Solís se graduó como médico cirujano en la UNAM, es especialista en psicología de la adolescencia y comunicación pedagógica, fue secretario de Regulación Sanitaria en la Secretaría de Salud y actualmente es director general en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. El uso de la palabra, doctor Rafael Camacho Solís. Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes. Déjenme primero hacer una consideración y es muy afortunado que este foro se esté desarrollando precisamente hoy, 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de las Drogas. Y es muy afortunado además porque coincide también con su lema, ¿no? El lema que se eligió para este año de 2013 es el de anímate con tu salud, no con las drogas, ¿no? Entonces hay que encontrar la forma que encontremos el placer con una vida saludable y no con la consumo de sustancias, ¿no? También, pues como a veces dicen, está caliente la plaza, ¿no? Porque apenas antier se presentaron los resultados de la encuesta de consumo de alcohol, tabaco y drogas por estudiantes de secundaria y de nivel medio. Y bueno, pues hemos andado ahí un poquito arrollados en los medios y todo. La gente se va casi siempre más con las noticias malas que con las buenas, y nosotros queremos que unas malas buenas que las malas, ¿no? Bueno, si me da la primera, por favor. Miren, me gusta usar esa primera imagen porque de verdad es común, ¿sí?, que no veamos el problema de las drogas incluso cuando está dentro de casa. No queremos hablar acerca de las drogas y no queremos actuar en relación con las drogas. Esa es una actitud común en las adicciones que se ha traducido en algunas deficiencias que vamos a poder ver. Algunas cifras, puede ser que muchas de estas ya hayan sido mencionadas por el diputado Garza, pero nada más así
para acotar. De acuerdo con la encuesta nacional de adicciones de 2011, y aquí habría que decir que el Distrito Federal es la única entidad de toda la República que tiene con precisión las cifras de la población de su territorio, porque fuera del Distrito Federal todos los demás tienen representatividad regional, ninguno otro estado tiene representatividad de su propia entidad. ¿Y qué es lo que la encuesta nacional de adicciones nos dijo? Uno, que hay un poquito más de 2 millones, ahí está la cifra correcta, 2.090.000, ¿no?, de personas que abusaron o que bebieron alcohol en exceso. ¿Y a qué le llamamos beber alcohol en exceso? A consumir por las mujeres 4 copas o más, por los hombres 5 copas o más en la misma ocasión. Eso se refiere a beber en exceso. Entonces, un poco más de 2 millones de personas en el último mes bebieron en exceso. Y 350.000, eso representa aproximadamente el 5% de la población de 12 a 65 años, que es la que se encuesta, tienen características de dependencia hacia el alcohol, o sea que pueden ser considerados como alcohólicos. En el alcohol hay que separar los dos problemas: el abuso, que ese es lo común, lo más frecuente, y el alcoholismo, que es menos frecuente. Ahora, la relación en el Distrito Federal entre mujeres y hombres es de 1.6 hombres por cada mujer. Progresivamente se va acercando el consumo de las mujeres al de hombres, y ahorita haremos un poco. Entonces, poco más de 2 millones abusan de alcohol, casi 2 millones, ahí está la cifra, 1.900.000 fuman. Y en el tabaco la relación hombre-mujer es de 1.5 hombres por cada mujer que fuma. Hace unos 8 años o 10 años eran 4 hombres por cada mujer que fuma. Finalmente, poco más de 500.000 usa drogas ilegales. La marihuana era la droga de más consumo y se fue todavía más alto, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con la encuesta nacional de adicciones, los inhalables es la droga de mayor consumo en los menores de 14 años. Y si pensamos en quienes tienen 14 años, pues son chiquillos de secundaria, ¿no? Es la droga que tenía en ese momento la tendencia de crecimiento más acelerado. Se han diversificado sus usos, los productos y el tipo de mercados. Dos de las tendencias que más nos preocupan es que cada vez se empieza a consumir a edades más jóvenes, más chicos empiezan a consumir sustancias, y dos, que cada vez son más las mujeres que consumen sustancias. ¿Sí? Y aquí hicimos un cuadro comparativo del Distrito Federal en relación con el resto de la República. Está en rojo aquello en lo que el Distrito Federal está mal o peor que el promedio nacional, y en verde lo que está menos peor. Y en la única que estamos menos mal que el promedio nacional es en el abuso del alcohol por los hombres, no por las mujeres. Si ustedes se fijan, el promedio nacional de mujeres es 19%, el promedio en el Distrito Federal es 25%. O sea, hay una diferencia significativa de cómo beben alcohol las mujeres del Distrito Federal en relación con el resto del país. En cambio, en los hombres, el abuso alcanza el 47% de los hombres frente al 39% en el Distrito Federal. Creemos que este ya es parte del resultado de la aplicación durante cerca de 12 años del alcoholímetro, y donde los hombres han tomado conciencia de que pues, no hay que beber en exceso y conducir autos sin un ejercicio. Ojalá muchas cosas se pudieran aplicar con la efectividad que se ha aplicado en este programa. En el ángulo izquierdo, ustedes ahí ven las tendencias de crecimiento y ya me hicieron favor de actualizarme la gráfica hasta las cifras de 2012, estas que presentamos apenas el lunes pasado. Y bueno, ahí venía en amarillo el consumo de marihuana, pero si ustedes lo observan, viene creciendo desde 1993. Dos, pusimos en verde, y ahora habrá
haber que hacer ajustes en colores también. La cocaína, porque había alcanzado su pico en el año 2000 y había descendido, pero en 2012 tiene un repunte. Y finalmente, en rojo habíamos puesto a los inhalables, porque eran los que venían en la tendencia de crecimiento más rápido, y para nuestra fortuna hubo una pequeña inflexión en las tendencias. ¿La que sigue? Con base en eso es que en el IAPA definimos cuáles son nuestras prioridades, y como la más alta prioridad es el alcohol, porque de veras el problema de adicciones más severo en este país se llama abuso del alcohol. Y en un estudio que hicieron en el Reino Unido, el que lo quiera consultar está disponible en el Lancet de enero de 2010, en donde hicieron un análisis de cuál era la droga que causaba mayor daño a la población, se observó que la droga que causa más daño a la población es el alcohol. No es ninguna de las otras drogas que les llaman drogas duras y todo esto, no, es el alcohol. Y en este estudio lo que se valoró fue el daño que le causa al usuario y el daño que le causa a los demás. ¿Sí? Además son daños frecuentemente a corto plazo. En segunda instancia, el tabaco, pues es la otra droga legal, ¿sí? Pero es la que más muertes causa, tiene la mayor letalidad y la mayor mortalidad, ¿sí? Nada más por comparar cifras internacionales y mundiales, ¿no? Dicen que mientras que el tabaco ocasiona cerca de 6 millones de muertes cada año, el alcohol ocasiona alrededor de 3,5. O sea, hay una sensible diferencia entre lo que mata a uno y mata a otro. Sin embargo, tenemos mucha conciencia de las muertes de alcohol porque generalmente son jóvenes, en accidentes y aparecen en la prensa, y tenemos muy poca conciencia de las muertes por tabaco, que generalmente son adultos, a veces ya viejos, que fallecen en sus casas a causa de cáncer, de infartos del corazón o de hemorragias cerebrales, de enfisema, y nunca aparecen noticias. Y nada más como referencia, ¿sí? En México se estima que cada día, todos los días de todo el año, mueren 165 personas a consecuencia del tabaco. Y 165 personas equivaldría, ¿no?, a que 4 autobuses de pasajeros llenos se fueran a la barranca y se murieran todos los días. Si eso ocurriera, ¿de qué tamaño serían los titulares de la prensa? Sin embargo, nunca aparece una noticia de los muertos por tabaco. Y luego, bueno, pues terminamos los inhalables, incluso está destacado en rojo, pues, porque era la droga que estaba en mayor crecimiento. Como siguiente instancia, después de las drogas legales y de los productos que contienen sustancias con los que los chicos se drogan, porque no puedo yo decir que los inhalables es una droga legal. Los inhalables son sustancias que no se hicieron para ser inhalados, son solventes. Y los chicos desvían, hacen un uso indebido de los productos que los contienen para intoxicarse. Bueno, después vienen las drogas ilegales, la marihuana, la cocaína, la versión de piedra o crack, las metanfetaminas con todas las drogas de diseño que puedan imaginar que los jóvenes conocen y los adultos no conocemos, ¿sí? Y finalmente y afortunadamente las opiáceas que ocupan el último lugar que nosotros. Y finalmente también están consideradas las drogas de uso médico que se utilizan siempre en la sigue, por favor. Ahora, aquí ya me hicieron favor de actualizar la transparencia con los datos de 2012 y las que teníamos en 2009. Y yo hago énfasis en que hay buenas nuevas, porque el abuso de alcohol disminuyó de 23.4 a 22.5. Es una cantidad pequeña, 0.8%. Sin embargo, pues por primera vez se presenta que en lugar de seguir creciendo, hay una pequeña disminución o aplanamiento por lo menos de la tendencia de crecimiento. ¿Sí? Ahora, la relación entre lo que se consume en la secundaria y la preparatoria, pues es que en el paso de la secundaria a la preparatoria se duplica el consumo, de 14 a 34%, y entre adolescentes la relación es de 1 a 1, ¿sí? O sea que las muchachas
de secundaria y preparatoria beben al parejo que los muchachos de secundaria y preparatoria. Y les voy a dar un dato más que aunque no viene aquí en la gráfica. ¿Sí? 7 de cada 10 estudiantes de secundaria y preparatoria han consumido alcohol alguna vez. Y en esta variable de han consumido alcohol alguna vez, ¿sí?, las mujeres están ya un punto arriba que los hombres. No en la parte de abuso, sí, en la parte de consumo alguna vez. Y eso debe de llamarnos mucho la atención. Y la influencia de las mujeres sobre sus hijos es mucho más importante, pues simple y sencillamente porque conviven 2 veces más con las madres de los hijos que con los padres. Luego, también bajó el consumo de tabaco de 15.9 a 14.9. Esa ya es una tendencia que lleva 9 años consecutivos o 3 encuestas consecutivas, y eso es una buena noticia, que siga disminuyendo y que finalmente traduce que las acciones hechas para el control del tabaco van funcionando independientemente de lo que las tabacaleras digan y los medios saquen de que no funciona. La relación ahí es todavía mucho más importante. En secundaria fuman el 6% y en el bachillerato se sube hasta el 26%. Y la relación es de 1 a 1.1, o es lo mismo, ¿no? Se consume igual por mujeres que por hombres. En relación con los inhalables, y esta es la mejor de las noticias, hubo una disminución de 7.5 a 5.9 de personas que inhalaban psicoactivos volátiles. ¿Y por qué digo la mejor de las noticias? Porque de veras el consumo de inhalables es sumamente delicado, muy peligroso. Las sustancias químicas se hicieron como solventes, son para disolver pinturas, para disolver pegamentos, ¿sí? Y si disuelven pinturas y pegamentos, pues ¿qué harán con la mielina de las neuronas? La destrucción cerebral que ocasiona cada inhalada. Al principio no se nota, gracias a Dios, y aquí el tocado lumbar se sabe 1000 veces más que yo, tenemos una gran reserva de neuronas, y entonces al principio no se nota que se mataron o que se murieron algunas de las neuronas, pero conforme se va acumulando con cada inhalación repetitiva, pues entonces lleva a la discapacidad mental, a la discapacidad visual o auditiva, a la incoordinación psicomotriz, ¿no? Y entonces, pues de veras se ocasionan deterioros muy severos en unas personas. La mala nueva, y ahí también está puesto, ¿sí?, de 8.2% creció a 12.2%, ¿no?, de las personas que han fumado marihuana en el último año. Destaco que es último año. En las drogas legales hablamos del último mes, en las drogas ilícitas hablamos del último año, para poder tener cifras más claras, ¿sí? Entonces, crecer de 8.2 a 12.2 es que creció casi el 50%, 48% concretamente, el consumo de marihuana en el último año entre los muchachos de secundaria y de preparatoria. Y la cocaína, que ahí no está reflejada, pero que creció de 1.7 a 2.5, o sea, un crecimiento menos notorio, pero probablemente nos debe poner más en alerta y más en atención, porque la cocaína es una droga generalmente de consumo más tardío, y si ya en la secundaria y en la preparatoria se empieza a observar el consumo, hay que estar muy alerta. ¿La que sigue? Gracias a esta encuesta también tenemos representatividad delegacional, o sea, no solamente sabemos las cifras de cómo se consume en el Distrito Federal, sino qué y cómo se consume en cada una de las delegaciones. Y aquí hay una noticia no agradable a Azcapotzalco, porque ahora en esta encuesta Azcapotzalco concentró como primer lugar de consumo en 5 de las 6 sustancias que reflejamos en este momento, ¿no? Ahora en Azcapotzalco, la delegación en donde más se abusa del alcohol, en donde más se fuma, la delegación Cuauhtémoc, que es la delegación en donde más se inhalan los psicoactivos volátiles.
Azcapotzalco nuevamente es donde más se consume marihuana, donde más se consume cocaína y en donde más se consumen las drogas médicas sin prescripción. Entonces, la delegación de Azcapotzalco tiene una llamada de atención importante para pues, ver que, y exactamente ayer se instaló el Consejo Delegacional para la atención de las adicciones, y el delegado inmediatamente dio instrucciones muy precisas de empezar a trabajar fuertemente. Yo le hacía ver al delegado, estas cifras representan 2012, no es un problema de usted, es su línea basal de dónde está partiendo, pero sí es un problema de la población de Azcapotzalco que requiere de atención inmediata. Y bueno, aquí en este mapa es un producto de una investigación que hizo con el apoyo de la UAM, en donde se identificaron las colonias problema. Yo pongo el mapa nada más para recordarles que está disponible el estudio en la página de IAFA, y los que quieran consultarlo pueden ver en sus delegaciones, en sus zonas, cuáles son las zonas identificadas como el mayor riesgo. A mí me gusta presentar esta gráfica, es una gráfica elaborada por el doctor Jorge Villatoro del Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde él lo que graficó es cuáles son las edades promedio de empezar a fumar en amarillo, de empezar a beber alcohol en verde, prácticamente van similares, de empezar a consumir marihuana, si ustedes se fijan un poco después, de empezar a consumir cocaína, todavía más retrasado, ¿sí? De empezar a consumir inhalables, que empieza un poco después, pero de repente rebasa al alcohol y el tabaco alrededor de los 12, 13 años, ¿sí? De consumir anfetaminas, pero también, ¿sí? Grafica en estas gráficas, ¿sí? Cuando se empiezan a expresar conductas antisociales, y si ustedes se fijan que son un poquito previas, cuando hay intentos suicidas, los adolescentes son población altamente vulnerable hacia los suicidios, ¿no? Cuando empiezan a tener una vida sexual activa, ¿sí? Y finalmente la curva que pues brinca de todas, que es la del abuso sexual, ¿no? Porque lo que aquí nos refleja es que desde que tienen 5 o 6 años, las niñas son abusadas sexualmente. Y eso es algo también muy delicado. ¿Sí? Y la de los chavos no es muy diferente. Si acaso se corre un poquito antes, casi siempre los hombres empiezan a consumir un poquito antes las sustancias y hacen todas sus expresiones un poco antes que las mujeres, a excepción de el abuso sexual, pero que también se rompe de la curva y expresa como desde edades tempranas hay abuso sexual también de los niños, ¿sí? Desde los 5 o 6 años, ¿no? Entonces son alertas que nos deben de llamar para atender estos asuntos, ¿no? ¿Pero sigue? Y esta gráfica que me gusta todavía más presentarla, déjenme primero echar una presumida. La directora del Instituto Nacional contra el Abuso de las Drogas de los Estados Unidos es la doctora Nora Volkow. Y cuando digo es una presumida es porque la doctora Nora Volkow es mexicana, ¿sí? Entonces, que una mexicana sea la directora en Estados Unidos del Instituto de Salud de la Lucha de las Drogas, pues es un honor. Y ella inició toda esta parte de poder identificar los trastornos metabólicos que sufren los cerebros de las personas que consumen sustancias. Y en esta gráfica ahí podemos ver qué efectos tiene el consumo de sustancias cuando se empieza en edades tempranas, y ustedes ven cómo todo el cerebro se altera y cómo conforme va avanzando la edad se va afectando menos el cerebro. Entonces, la tendencia de que cada vez hay más chicos los chavos cuando empiezan a consumir sustancias es de veras muy peligroso, porque introducir drogas en un cerebro que apenas está en procesos de desarrollo puede tener consecuencias muy profundas, ¿sí? A largo plazo y a lo mejor por el resto de la vida. Un chico que empieza a consumir drogas adolescente, joven, ¿sí? Se vuelve más adicto, le cuesta más trabajo dejar de consumir
está expuesto durante más tiempo y es más probable que sufra sus consecuencias y sus secuelas. En la parte de arriba también pusimos una gráfica de allá de Naira que a mí me gusta mucho porque nos deja muy claro que el cerebro en su desarrollo, en su proceso de maduración, no va al mismo ritmo. Y entonces la región límbica, que es, déjenme traducirlo como el cerebro de los placeres, se desarrolla más rápidamente que la corteza prefrontal. Déjenme también traducirla como que la corteza prefrontal es el cerebro del juicio, ¿no? de tomar las decisiones con base de la planeación. Y entonces es en la adolescencia cuando se dan el mayor de los desfases entre el desarrollo de la corteza prefrontal frente al desarrollo de el cerebro de los placeres. Y es por eso que los adolescentes son población especialmente vulnerable, frecuentemente expuesta a tomar riesgos desproporcionados a sus propias habilidades, ¿no? Entonces, eso nos tiene que hacer a nosotros como adultos llamar la atención y decir: los adolescentes requieren, demandan, tienen derecho a ser protegidos, porque su situación propia del desarrollo los tiene en condición de vulnerabilidad mayor. ¿La que sigue? Bueno, así fue que definimos prioridad para Chiapas a los adolescentes, tomando la adolescencia conforme están las cartillas nacionales de salud de los 10 a los 19 años. Como AAA pusimos a las secundarias de los 12 a los 15, como AA pusimos a nivel medio superior, como A pusimos a los últimos grados de la primaria, cuarto, quinto y sexto, ¿no? También los adultos jóvenes entre los 20 y 65 años, que son los que tienen que tener mayor consumo. Ahora, por situaciones de vulnerabilidad, y ahí pusimos a los menores en conflicto con la ley, a mujeres y hombres en centros de reclusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado hay tres leyes que han entrado hay tres leyes que han entrado en vigor: la ley general la reforma a la ley general de salud, conocida como la ley del narcomenudeo, ¿sí? En donde pues queda claro que en nuestro país está despenalizado el consumo. De repente uno oye declaraciones y dice: hay que despenalizar. No, pues que hay que despenalizar, ya está despenalizado el consumo. En México no es un delito consumir sustancias. Puede ser una falta administrativa consumir sustancias en lugares públicos, pero eso no amerita castigo, amerita en todo caso una infracción administrativa. Entonces, para que se considere delito es el del narcomenudeo y se tiene que portar una cantidad mayor que la que indica la ley, por cierto, demasiado chica, ¿no? Porque habla de 0.5 gramos de marihuana o de medio gramo de cocaína, y entonces es demasiado pequeña esa cantidad. Pero bueno, luego entró en vigor también la ley de ejecución de sentencias, porque miren, en esta concepción de los presuntos culpables, ¿sí? De los presuntos culpables, hay gentes que se pasan esperando a que haya un juicio más tiempo del que les correspondería pagar como... Ya se me acabó mi tiempo. Bueno, por condiciones de marginalidad. Gracias. Por favor. No, está muy interesante lo que lo está diciendo el doctor. Yo creo que podemos ampliar para que termine su periodo. Estamos todos de acuerdo. Muchas gracias. Luego la ley de adolescentes, ¿no? La ley de adolescentes, y precisamente me voy a tener casi corriendo aquí porque arrancamos un curso de capacitación con custodios que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley, pero necesitamos que ellos entiendan qué características tienen los adolescentes y qué significan las adicciones, para que no se interpreten que las adicciones merecen castigos, merecen prevención y merecen tratamiento, no castigo. Y bueno, está en discusión en la Asamblea
legislativa, ahí le pusimos por nombre justicia terapéutica, pero el nombre correcto de la ley se llama Ley de Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones, que se refiere a lo que en otros países se conoce como cortes de drogas, y que se refiere a que aquellas personas que cometen un delito bajo efectos de una sustancia o por encontrarse en condiciones de abstinencia y cometen el delito para obtener el recurso para satisfacer su adicción, en lugar de que sean enviadas a la cárcel donde van a aprender otros delitos más severos, se van a vincular con la delincuencia más organizada y van a aprender a consumir drogas más graves que las que consumían, mejor sean enviadas a centro de tratamiento para aliviar su adicción. De eso hacemos referencia un poquito después. De marginalidad, pero no nada más la población en situación de calle, los pueblos indígenas no conocemos su consumo, excepto del alcohol, que se sabe que los indígenas puede ser que consuman más alcohol que el promedio de la población. Y finalmente, por urgencia, pues ya dijimos los inhalables y otros, ¿la que sigue? Y consultamos a los jóvenes, porque dijimos, bueno, pues quiénes son los que mejor nos pueden decir por qué consumen. Y lo que los jóvenes nos dijeron, consumen principalmente porque tienen problemas en el hogar, familias disfuncionales, malos tratos, el abuso emocional, el abuso físico y el abuso físico severo son frecuentes en el país. Porque están tristes, preocupados o enojados, porque se sienten solos o incomprendidos, en cuarto sitio por gusto o por curiosidad. Estos son los datos de la secundaria. En la preparatoria, por gusto o por curiosidad, se brinca al primer lugar, ¿sí? Los chicos de preparatoria, la principal motivación para consumir sustancias es la curiosidad y ver qué se siente, ¿sí? Y luego también les preguntamos cuáles son las maneras que ustedes creen que sea más importante para prevenir las adicciones, y nos dijeron ambos, los secundarios y preparatorias, con actividades deportivas, ¿sí? Segundo, con información, y ahí le agregamos las características porque quieren información veraz, basada científicamente, con actividades culturales, con actividades recreativas, saber a dónde recurrir al tratamiento cuando ya están consumiendo, la no criminalización de los jóvenes, porque hay una tendencia frecuente a que donde vemos reunidos jóvenes, interpretamos que esos están reunidos o porque van a consumir drogas, o porque van a hacer alguna fechoría o van a hacer alguna actividad, los tenemos criminalizados como grupo de edad, ¿no? Y finalmente piden comprensión. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros principales retos? Evitar o reducir el consumo, y dijimos en primera instancia de alcohol, y eso, pues a través de la promoción de una vida activa y saludable, hemos agregado este concepto de activa para hacer énfasis en esto que nos implican los jóvenes, de la actividad física, del deporte, del ejercicio, ¿sí? Con prevención universal, selectiva e indicada. Universal es la que llega a todos, selectiva a aquellos que están en riesgo, indicada a aquellos que andan ya en fase de experimentación, y con el impulso de políticas públicas eficaces, incluyendo la legislación que le dé mayor sustento. Otro de los principales retos pues es ir a la inversa, retrasar la edad promedio de inicio y acortar el tiempo de exposición anticipando la edad promedio de abandono del consumo. Eso nos acorta el tiempo de exposición y nos disminuye o previene las consecuencias y las secuelas por el consumo. Luego hay que reducir y revertir los daños, y para eso, bueno, pues este tratamiento y rehabilitación, déjenme decirles que la Ciudad de México o el Distrito Federal es la entidad también que tiene el mayor número de centros de tratamiento. Aquí tenemos 32 primeras capas, son estos centros de atención primaria que dependen de la Secretaría de Salud. Yo digo un poquito, son de broma, que se hicieron gracias a la fortuna de la Fundación Chani Llegón, ¿no? Entonces, tenemos por lo menos uno en cada delegación, hasta 5 en Iztapalapa. Luego tenemos 19 centros de integración juvenil. Ahí no tenemos en todas las delegaciones, pero hay delegaciones donde no tenemos, pero tenemos uno de los centros de integración hospitalaria, ¿sí? Y tenemos lo que más abundan, que son los centros de atención de las adicciones bajo la modalidad de ayuda mutua. Y esto quiere decir que son exadictos intentando ayudar a otros adictos a superar su problema. No siempre con la mejor formación. Nada más hay 12 centros que sean atendidos por puros profesionales y 31 mixtos que son ayuda mutua con el apoyo del club profesional. Ahora, estos centros, aunque
es frecuente que tengan mala fama, nosotros decimos no hay que cerrarlos, porque es lo que tenemos. Miren, ¿se acuerdan la primera gráfica? ¿Saben ustedes cuántos centros del gobierno del Distrito Federal existen para la atención de adicciones en el Distrito Federal? 2 millones de abusadores de alcohol, 2 millones de fumadores, medio millón de delincuentes. Dos centros. Uno pertenece al IASIS, está en la delegación Álvaro Obregón, y uno en la delegación Escapuzal está temporalmente cerrado. ¿Sí? Entonces, ha habido una omisión importante del Estado o del gobierno para atender las adicciones. Y entonces, pues, de veras son las organizaciones de la sociedad civil quienes han venido a satisfacer esa necesidad. Y vamos en esta fase de decir, lo primero que yo tengo que cuidar es que no se violen los derechos humanos, de la población que está ahí. Y lo segundo, y aunque casi parezca lo mismo, que reciban trato digno, pero pues pueden, sin violar derechos humanos, recibir tratos no dignos. Lo tercero es que no represente un mayor riesgo a su salud. Esto quiere decir, bueno, pues que la alimentación se prepare con higiene, que tengan servicios sanitarios, que haya limpieza y demás en los centros. La cuarta es que cuenten con un programa de protección civil. ¿Para qué? Para poder hacer las evacuaciones ante situaciones de emergencia. Y la quinta es que ofrezcan un tratamiento, por lo menos que intenten ser eficaz. Las adicciones son enfermedades crónicas recurrentes. Es muy fácil que una persona que aparentemente ya superó vuelva a caer y vuelva a caer. Y no son fracasos de tratamiento, son procesos de aprendizaje. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué consideraciones hay? La Ley General de Salud, ¿no? Prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad. Les mencioné 7 de cada 10 estudiantes de secundaria y preparatoria, y casi todos ellos son menores de edad, han probado alcohol. Y eso quiere decir que alguien incumplió la ley. Por eso es tan importante esta ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa, en donde busca, ¿sí?, evitar prácticas que lleven al abuso del consumo del alcohol, ¿no? Todas estas prácticas comerciales en donde pues, lo que quieren ellos es que bebas más alcohol, porque de esa forma no hacen su negocio, ¿no? Y bueno, pues otras consideraciones. Luego, el artículo 254 de la Ley General de Salud prohíbe la venta de inhalables, ¿no? Y ya veíamos cómo venían creciendo los inhalables. Y el artículo 475, que considera agravante la venta o suministro en escuelas o cerca de las escuelas. Y bueno, con frecuencia sabemos o escuchamos por lo menos que cerca de las escuelas ponen chelerías disfrazadas en donde les ofrecen a los chicos una bebida que les dicen cheligomas, gomichelas, ¿no? Micheladas y gomichelas, ¿no? Y las gomichelas, ¿saben qué son? Son cervezas a las que les ponen gomitas para quitarles el sabor amargo de las cervezas endulzadas y pintarlos de colores. Igual que ahora se han identificado inhalables, ¿sí?, a los que les ponen color, olor y sabor, ¿sí?, agregándoles a veces culé u otras sustancias, ¿no?, pero que ya no son desviación de productos lícitos o legales que se desvían, sino que son ya producción con fines expresos de intoxicación y de consumo, ¿no? Y eso es muy severo. Luego, la ley para el control del tabaco prohíbe la venta y suministro de productos de tabaco a menores. Y ojo, y la venta de cigarros sueltos. ¿Algunos de ustedes han visto que vendan cigarros sueltos? Ahora va otra pregunta. ¿Algunos de ustedes han visto a alguien que actúe en contra de la venta de cigarros sueltos? Tampoco. Entonces, son importantes las leyes. También es importante que se cumplan las leyes, que se vigile el cumplimiento, que se sancione a las personas que los incumplen, sobre todo cuando están afectando a los adolescentes, a los niños. La Ley de Protección de la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, que miren, hizo del Distrito Federal un caso de estudio mundial. El gobierno del Distrito Federal recibió un premio, un reconocimiento en el mundo por haber sido la ciudad más grande que instrumentó en menor tiempo una ley de protección de los no fumadores con espacios 100% libres del mundo.
La ley de control del tabaco, que permite espacios de donde se permita fumar, ha venido a empantanar nuestra ley. Pero ojo, los establecimientos no están fuera del Distrito Federal, aquí rige la ley del Distrito Federal. Entonces, todos estos establecimientos que, amparados en la ley de control del tabaco, han abierto espacio para donde se permita fumar, que ni siquiera cumplen con las disposiciones del reglamento aquel, no tienen por qué funcionar. También se necesita que haya vigilancia y aplicación de sanciones. Si ustedes se fijan, nuestros principales problemas, alcohol, tabaco, drogas, lo principal es que se cumpla la ley. Y dos, si esas son las drogas de inicio, pues esperaríamos que con la disminución más significativa de los consumos también haya disminución de consumo de drogas. ¿Otra? Ahora, la ley de establecimientos mercantiles del Distrito Federal prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco en menores, o sea que tenemos las facultades de intervenir las delegaciones, el INVEA y punto. El artículo 19 prohíbe la distribución de alcohol a menores, la 26 y 27 prohíben que haya antros a menos de 300 metros, y dice antros porque son estos tiros de impacto sonal a menos de 300 metros de las escuelas, y el 36 limita de las 7 a las 24 de la venta de alcohol, o sea, está prohibida la venta en tiendas de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche. ¿Alguno de ustedes conoce un Oxxo, un Smart, bueno, ya no para no decir nombres, alguna tienda de estas de conveniencia donde vendan alcohol después de las 12 de la noche? Entonces, nuevamente, que la ley se cumpla, ¿sí? La ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas también incorporó la parte del control, venta y uso de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Y bueno, México es signatario del convenio marco para el control del tabaco, ¿no? Y por lo menos lo que se dice es que los convenios o los acuerdos internacionales ratificados por el Senado son leyes de orden superior y seguimos sin cumplirlo. En términos de los impuestos, al tabaco se le aplican ya una carga importante, todavía no es suficiente. Miren, los ciudadanos pagan impuestos de IEP 180% más 7 pesos por cajetilla más IVA. Eso se traduce en que de una cajetilla el consumidor 68% de lo que pagó son impuestos. Y yo quiero hacer, la Organización Mundial de la Salud ya no se atrevió a hacer un convenio marco vinculatorio en relación con el uso nocivo del alcohol y en relación con el uso nocivo del alcohol. No estamos en contra de que las personas beban con moderación. Sí estamos en contra de que beban los menores de edad. Ese siempre será uso nocivo de alcohol, pero no que los adultos lo hagan. ¿Y saben ustedes cuánto pagan de impuestos las cervezas? 25%. Comparen 180 más 7 pesos por cajetilla masiva contra el 25%. Pero además, si la botella es retornable, pues hay devolución de impuestos. Y bueno, aquí que estamos con algunos asambleístas, será el Distrito Federal la primera entidad que se atreva a aplicarle impuestos bajo una política fiscal saludable, pues para recuperar los gastos que ocasionan estos problemas de salud pública. Son gastos innecesarios. Nada más se requiere apoyo en la Asamblea Legislativa, uno, para que camine esta ley de prevención y reducción del uso nocivo del alcohol, ¿sí? La iniciativa representada precisamente por el diputado Ibarza el 8 de noviembre del año pasado, ¿no? Entonces ojalá que en este nuevo periodo avance y haya participación de todos los partidos en favor de la ley, que también avance la ley de tratamiento jurisdiccional de las adicciones. Esa fue presentada el 9 de abril del 2011 por la diputada Alejandra Barrales, ¿sí? Y luego fue ahora retomada el 6 de noviembre por los diputados Estela Damián, Camilo Robles y Efraín Morales. Y
hemos hecho también algunas propuestas de reforma a la ley en relación con los inmolables. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones nació con la Ley para la Atención Integral de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2010. Somos un organismo descentralizado del Gobierno del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, supuestamente con autonomía resultante de legislatura. Somos instancia rectora, nosotros no nominamos oficios, promovemos que se den calidad y finalmente nuestra misión es proteger la salud al disminuir el consumo de sustancias psicoactivas. Esa es la nueva actitud que buscamos, que tengamos todos en relación con las adicciones. Vemos lo que ocurre, hablamos fuerte de lo que está ocurriendo, asumimos la denuncia de las cosas que vemos que están ocurriendo y que sabemos que está haciendo de daño a nuestros niños, ¿sí? y estamos atentos a todo el mundo. Muchas gracias. Queremos agradecerle al doctor Camacho Solís esta ponencia que nos hace a todos adquirir una mayor conciencia, que nos obliga a actuar y a no permanecer indiferentes, a promover hasta lo que sea posible la protección de nuestra población, pero sobre todo la población de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Doctor, verdaderamente le agradecemos su presencia aquí y su excelente conversación. Le vamos a dar un reconocimiento al doctor. Daremos inicio, como decía bien el arquitecto González, al foro de retos y perspectivas de salud del Distrito Federal, en el cual, con apoyo de especialistas con unidad de experiencia, pues vamos a recoger los datos de algunos de los principales problemas de salud en esta ciudad, para que esta soberanía contribuyamos a la creación de las normas y leyes que se requieren para dar satisfacción a la ciudadanía. Por ello, pues, ¿qué les parece? En este momento, siendo las 9:53 de la mañana, pues vamos por inaugurar este curso. Muchas gracias. Platiquemos un momento sobre lo que ha sido el alcoholismo en la Ciudad de México, sobre su epidemiología. Son algunas cifras. Gracias. Vamos a dar algunas cifras al respecto. Estas cifras pues, son importantes porque son los datos duros con los cuales efectivamente podemos hacer un análisis y de ahí proceder a crear políticas públicas. Por ello pues, hemos realizado algunas encuestas para el sector México en 2011 que se llevó a cabo por el Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. Esta encuesta dio resultados siguientes. El consumo de alcohol en nuestro país creció en los últimos inaugurar para esta vez. Entonces, deseo que todos aprendamos de aquí, que podamos distinguir lo que nos van a dar nuestros ponentes, que son ponentes muy destacados, todos ellos en sus ramos, todos ellos en sus sectores. El doctor Ondaza es un doctor muy reconocido, ya no digamos el doctor Rafael Carvalho Ortiz, que tiene una larguísima trayectoria en el sector salud y es ahora nuestro director general del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones. Entonces, sin más motivo, le damos la palabra
al doctor Ondarza para que inicie con su ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos. Además de agradecer su asistencia, pues quiero reconocer el interés y el apoyo que nos acompaña en la presentación el arquitecto Francisco González Gómez, que es director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, el doctor Rafael Camacho Solís, nuestro amigo y director del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones del Distrito Federal, con quien también hemos tenido ya pues, muchas pláticas, muchos momentos de reflexión, porque estamos trabajando muchas cosas en conjunto. La maestra Elsa Chepe, secretaria ejecutiva del programa de seguimiento y evaluación de derechos humanos del Distrito Federal. Muchísimas gracias, maestra, por estar esta mañana con nosotros en este 26 de junio. Tenemos también el problema creciente provocado por la forma de vida, por el ritmo de vida que vivimos, que es apresurado, tenso, que nos estresa constantemente, que nos obliga a recorrer enormes distancias, perder el tiempo, casi envejecer en los autos, cuando se nos atraviesa alguna manifestación inevitable por otro lado, y cuando tenemos problemas tan complicados como que ojalá llueva y luego el aire nos está lloviendo, que todos decimos. Todo esto nos va dando nuevos problemas. Y nuevos problemas también van dando, otorgan necesariamente la necesidad de resguardar los derechos humanos de los habitantes de la ciudad, de todos, desde los adolescentes, defenderlos del alcoholismo es un derecho humano, hasta los derechos que tenemos los adultos mayores. Con esta preocupación y sobre todo para promover la mayor cantidad posible de información, para preparar lo que esperamos de pronto sea discutido en nuestra ley de salud contra el alcoholismo. Con este motivo hemos organizado el foro al que estamos dándole inicio y que me tocó, a pesar de los avances que han sido muy importantes en las cuestiones de salud, no superados por otras entidades, tenemos en la ciudad y en el país nuevos retos. Estos retos a los que tenemos que enfrentar van desde el alcoholismo entre los adolescentes, que es una adicción que causa gravísimos estragos. Todos sabemos, la peor adicción, la más extendida, la que causa más daños, es el alcoholismo que se empieza a generar en la adolescencia y a la cual es necesario darle una respuesta, y de lo que está trabajando el doctor Ondarza en la comisión que encabeza en un proyecto de ley que esperemos pronto pueda haber usted llevado debate y ser aprobado. Pero no basta nada, no quedan ahí otros problemas. También los avances de salud han propiciado que haya cada día más personas de adultos mayores. Y estos son nuevos retos para darles la atención apropiada. Las enfermedades de la infancia y de la madurez no son las enfermedades necesariamente de los adultos mayores. Padecemos muchos, todos los achaques a por producto de la edad, de la mala atención, del descuido. Pero son retos para el gobierno de la ciudad, que abarca cada día más y más a miles y miles de habitantes de nuestra vida. Y estamos por comenzar este foro de retos y perspectivas de salud en el Distrito Federal. Le doy el uso de la palabra al arquitecto Francisco González, director general del Instituto de Investigaciones Parlamentarias.
foro donde vamos a tratar los retos y perspectivas de la salud en el Distrito Federal, organizado por la Comisión de Salud y Ciencia Social, presidida por el diputado Rodolfo Montalzarroña, y con la colaboración del Instituto de Investigaciones Parlamentarias que me honró en dirigir. Nuestra ciudad es enorme, rica en tradiciones y es una ciudad multicultural, con una población completa de muchos distintos, de muchos orígenes diversos. Tenemos un porcentaje muy alto al resto del país, con otras ciudades, sobre todo del norte, de componentes indígenas. Tenemos un porcentaje que afortunadamente se ha ido aclarando y poniendo a la vista de personas que necesitan apoyo, de personas discapacitadas. Y